FM 89.1, Radio Universidad. Ciencia modulada. Segundo bloque de Ciencia Modulada, y tal como veníamos hablando la semana pasada, a ustedes fieles oyentes también, nos veníamos ocupando también del tema del cambio climático, del tema del medio ambiente, son varios en realidad, y creo que no nos alcanzaría ni toda esta nueva edición de Ciencia Modulada para hablar de cada uno de ellos. Pero hay muchísima gente que se ocupa, y de hecho hay un día en particular, compañero, que seguramente le habrá llamado la atención cuando se enteró, ¿no? El Día Mundial por la Fascinación de las Plantas. Tiene un título ganchero, me parece. Tiene un título que te invita a saber más. Exactamente. Y por supuesto, nosotros, ¿qué hacemos? Nos comunicamos con esa gente que sabe, que estudia, que se apasiona, se fascina, en este caso, por las plantas. Así que estamos en comunicación telefónica con Gabriela Auge, doctora en Biología Molecular y Biotecnología, investigadora de CONICET e integrante del Laboratorio de Biología Molecular de Plantas de la Fundación Instituto Leluar. Gabriela, Carolina Vespasiano te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, todo bien acá. Bueno, planteando un poco esto, ¿no? El Día de la Fascinación de las Plantas. Hace muy poquito acá en la Universidad de Quilmes hubo un encuentro en relación a este día, y sabemos que estuviste siendo parte de la organización y también de las mesas expositoras. Contanos un poco qué es lo que se está discutiendo acá alrededor de las plantas. El Día Internacional de la Fascinación por las Plantas empezó alrededor de, creo, 5 años atrás. La Organización Europea de Ciencia de Plantas comenzó a organizarlo, y el objetivo en realidad es mostrar, a ver, los biólogos de plantas ya estamos fascinados por las plantas hace tiempo, ¿no? Pero la idea es mostrar la importancia de las plantas en nuestra vida. Nosotros tenemos un concepto que se llama ceguera a las plantas, que lo que trata de demostrar es que con el tiempo hemos perdido conciencia de lo importante, del papel importante que tienen las plantas en nuestras vidas, como fuente de alimentos, como fuente de refugio, como fuentes de fibras, de medicamentos, etcétera. Entonces, este día surgió con la idea de nuevo, poner en el escenario a las plantas y mostrar lo maravillosas que son. Y es en un momento clave, ¿no? Hace también relativamente poco la Organización de las Naciones Unidas estuvo lanzando este informe en el que hablaba de la extinción, del peligro de extinción de 1 millón de especies, entre ellas muchísimas de especies de plantas, y también resulta curioso siendo que, bueno, no hay un solo día de nuestra vida que no vivamos de ellas, ¿no? Y es no, exactamente. particular lo curioso sí. Que es. Bueno, Gabriela, y en este caso vos, en este encuentro en particular, ¿cuál fue el tema de las plantas que estuviste abordando? Yo estuve hablando sobre semillas. Yo trabajo con semillas hace muchos años ya, y la idea era mostrar el rol crítico que tienen en el ciclo de vida de las plantas las semillas. Porque las semillas en realidad son el único momento en que las plantas son extremadamente resistentes a los cambios ambientales, y además es el único momento en que las plantas se pueden mover realmente largas distancias, luego de la dispersión de las semillas. Entonces la idea era mostrar que las semillas tienen este rol crítico y que además son muy buenas analistas, porque para tomar la decisión de germinar o no, analizan un montón de fuentes de información, integran toda esa información que las pone en un contexto estacional, en un contexto espacial, y de ahí toman la decisión de germinar o no. Y germinar para las semillas significa determinar el ambiente en que las plantas en crecimiento van a experimentar en su ciclo de vida. Entonces eso puede tener consecuencias en la supervivencia, en cómo se desarrollan, en su crecimiento, en si llegan al final de ciclo de vida o no, etcétera. Sé que Gabriela te escuchaba y me acordaba de cuando era chico y hacía el famoso proyecto de germinación en las escuelas, sí, con las semillas.
La pregunta sería entonces si tal vez las escuelas están dando las herramientas necesarias para tener este tipo de conocimientos, o en todo caso, qué otro tipo de iniciativas o de proyectos se pueden llegar a destinar ya para que desde chicos, ¿no?, se tengan estos conocimientos. Sí, la verdad es que no, más que armar el germinador cuando los chicos son bien chicos en la primaria, no se habla mucho más de las plantas, salvo en el momento en que empiezan a haber fotosíntesis, pero siempre las plantas no terminan siendo el foco de la biología, aunque las plantas siempre fueron la base de estudios científicos. De hecho, muchos de los procesos biológicos que se conocen en animales fue porque se han trasladado de conocimientos iniciales de plantas a animales. Entonces, con el mismo descubrimiento de la unidad de vida que es la célula, la primera vez que se observó una célula fue en una planta, no en un animal. Entonces, muchas veces se olvida eso, de lo básico, lo básico que son para la vida las plantas. Y a veces yo me enojo y muchas veces termino hablando mucho tiempo sobre plantas tratando de mostrar esto. Sí. Y la verdad es que me he encontrado con que, a ver, cuando somos chicos nos dan este ejemplo de lo importante que son las plantas para nuestra vida, pero después con el tiempo vamos perdiendo esa conciencia de lo importantes que son. Entonces, eventos en los días como el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas, ayudan como a poner en foco nuevamente a las plantas. Y los biólogos de plantas, obviamente, estamos muy contentos de hablar de plantas todo el tiempo. Chochos, totalmente. ¿Y qué tipo de respuesta encontraron en el público a partir de estas charlas? Y la verdad es que terminan enganchándose bastante, porque el desconocimiento que hay sobre el mundo de las plantas es bastante grande. Cuando uno les cuenta que, a ver, con la civilización moderna hemos perdido mucho también la noción de dónde vienen las cosas que consumimos continuamente. Y por ahí la gente se olvida que mucha de la ropa que usa, que es de algodón, proviene de algodón, que es una planta. Claro. Entonces, cuando uno pone en foco o trata de llamar la atención sobre eso nuevamente, es como que terminan como pensando, y la verdad terminan agradeciendo de entender nuevamente de dónde vienen las cosas y la cantidad de procesos que están pasando continuamente en las plantas que, no sé, lo pasamos por arriba en general. Gabriela, y eso que mencionabas al principio también es clave, ¿no? Lo que pasa en una semilla y esto que es casi como una decisión que toma en el lugar, si va a germinar o no, si le conviene o no, cuáles son las características de este medio ambiente. Me da la sensación de cambiar un poco el paradigma o complejizar lo que ya nuestra relación con las plantas, que siempre está en juego nuestra voluntad. Nosotros de chicos germinando ese poroto, decidiendo las condiciones en las que va a subsistir, y también, no sé, extrapolándolo un poco a la relación que hoy tenemos en los medios productivos, sobre todo en Argentina, en qué condiciones o de qué manera se somete a distintos tipos de vegetaciones a cumplir con su rol, que es dar un fruto o determinado recurso. Sí. Sí, en realidad son ellas las que deciden, no nosotros. ¿Y cómo cambiaría, no, de repente llevar estos conocimientos sobre su complejidad a esos otros campos? ¿Cuál es tu diálogo con esos campos, como por ejemplo el de la producción o también el de el estudio o modificación de semillas? ¿Cómo es el diálogo? Mi trabajo es más de ciencia básica, de generación de conocimiento. Obviamente siempre tengo en mente en cómo se podría llegar a aplicar lo que yo estoy estudiando. A mí en particular me interesa entender lo que pasa dentro de la semilla, cómo se integra toda esta información que tienen disponible para decidir si germinar o no, y cómo eso podría aplicarse o cómo podría usarse para predecir respuestas en ambientes naturales. La idea es predecir respuestas en ambientes naturales
ya sea en comunidades vegetales nativas como los bosques, pastizales, etcétera, o en sistemas productivos, porque se imaginarán que las respuestas entre esos dos sistemas son bastante diferentes. Pero sin embargo, ambos van a estar muy afectados por las proyecciones de cambio climático. Entonces, entender cómo las semillas responden ahora y podrían llegar a responder en el futuro puede ayudarnos a ajustar o a desarrollar mejores herramientas que nos permitan conservar comunidades nativas naturales o hacer el establecimiento de cultivos, por ejemplo, más eficientes en zonas donde antes no se plantaban esos cultivos, o en las mismas zonas donde se plantan ahora, pero que los ambientes van a ser levemente distintos. Porque una diferencia, por ejemplo, uno de los modelos más drásticos de cambio climático estima un aumento de 4 grados en la temperatura media de acá a 100 años. Ese es un ambiente bastante drástico. Los modelos más conservadores estiman entre 1 y 1,5 grados de diferencia. 1 y 1,5 grados de diferencia en la producción de semillas puede tener un efecto bastante grande en la respuesta de germinación luego en la progenie, y eso puede afectar el establecimiento de los cultivos. Exacto. Y Gabriela, pensaba también en otra de las áreas que vos estudiás que tiene que ver a grandes rasgos con esto de la memoria ambiental. Y bueno, que de todo este conocimiento que tienen en su ADN las plantas se puede transmitir después a sus próximas generaciones. ¿Cómo es un poco esto en relación a lo que mencionabas del cambio climático? Las plantas tienen no es una forma, en realidad no sabemos bien la forma en que transmiten información de una generación a la otra. Hay varias evidencias que muestran que sí, que ya sea por cambios leves en los ambientes o por cambios que provocan estreses en las plantas, esos cambios experimentados por una generación, por las plantas madres, por ejemplo, pueden provocar diferencias en las respuestas de la progenie, ya sea germinación, tiempo de floración, producción, rendimiento, que en sistemas productivos es lo que realmente nos interesa. ¿Cómo transmiten esa información? Hay varios grupos investigando, incluida yo. Aún no sabemos muy bien cómo lo hacen, cómo hacen para mantener esa memoria a largo plazo de los ambientes pasados. Lo que yo creo es que esa memoria a largo plazo les va a ayudar a las plantas a adaptarse a estas proyecciones a estos cambios en el ambiente asociados a las proyecciones de cambio climático. Muchas lo van a lograr, muchas no lo van a lograr, supongo, pero bueno, no sabemos muy bien cómo van a pasar y si van a pasar en realidad. Entonces, estudiar esta suerte de memoria ambiental en plantas también nos puede ayudar a entender un poco más qué va a pasar con ellas de acá a 100, 200, 500 años. Sí, hay un montón de incógnitas y bueno, por supuesto, estas interrogantes aún no resueltos que siguen despertando esa fascinación, ¿no? Como mencionábamos al comienzo. Sí. ¿Tenemos canales de divulgación de todo esto más allá del encuentro? ¿Hay algún canal, algún sitio o algo al que nos podamos acercar para los que quieren saber mucho más de estas cuestiones? Sí, hay varios canales en inglés. Van a encontrar varias sociedades de biología de plantas, como la Sociedad de Estados Unidos, como lo que yo les conté antes, la Organización Europea de Ciencia de las Plantas. Hay un Consejo Mundial de Biología de Plantas también que aúna a un montón de sociedades de biología de plantas. Todos ellos hacen un montón de trabajo de divulgación. Después hay varios portales en español, como Acerca Ciencia, o los amigos del Tornillo de Arquímedes, por ejemplo, que también suelen llamarme bastante seguido para hacerme notas en su programa de radio. Hay muchos científicos en Twitter que hacen divulgación, cuentan el día a día de sus trabajos.
Yo trato de hacer lo mismo bastante seguido. Lo que sí pasa es que como las plantas no son... La empatía hacia las plantas no es tan grande como la empatía hacia los animales. Por ejemplo, el informe que ustedes contaban de la ONU muestra que la biodiversidad, el reino que está más afectado con respecto a pérdida de biodiversidad es el reino vegetal en realidad. Pero bueno, es mucho más carismático el panda en el medio de Asia que está siendo amenazado de extinción que, bueno, las plantas que uno puede encontrar en sus casas, porque hay muchas de estas que están amenazadas que uno las crece en sus casas, ¿sí? Pero bueno, es mucho más carismático el panda que una planta, entonces termina como no bloqueado, sino siendo sesgada la información, bastante sesgada. Y la verdad es que no sabría decirle cómo solventar este problema, más que gracias a ustedes que me están haciendo esta entrevista a mí, al menos. Bueno, seguiremos en ese camino, ¿no?, de la temática de las plantas, que por supuesto hay un montón para divulgar, y también es un tema urgente, como vos mencionabas. Ya lo de la ONU deja de ser una advertencia de unos pocos, y ya tiene, como vos decías, ciertos datos concretos, este aumento ya pronosticado de la temperatura en varios grados, así que me parece que es una tarea que muchos deben empezar a emprender en los años venideros y ya mismo, digamos, ¿no? Así que, Gabriela, te agradecemos mucho por estos minutos, y en alguna otra ocasión también te invitamos a venir acá al estudio de la Radio Universidad para seguir comentándonos todo lo que sabés de este mundo de las plantas. Sí, muchas gracias a ustedes por convocarme. Y sí, claramente tengo que ir a visitarlos. Bueno, ya dejamos ahí el compromiso, ¿eh? Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Hablábamos con Gabriela Auge, doctora en Biología Molecular y Biotecnología, también parte del Laboratorio de Biología Molecular de la Fundación Instituto Leluar. Hace muy poquito nada más fue el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas, y ¿sabe qué? Yo me fui adentrando un poquito en ese mundo. No sé usted. Yo le quiero traer una planta, ¿puedo? Pero solamente si me promete que la va a cuidar. Sí, de hecho ya estoy un poco en ese camino. Está no entré en el camino de la huerta, pero casi. Me faltan un par de metros cuadrados, pero me parece que un poquito podríamos empezar por ese camino, ¿eh? La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.